Buenas tardes. En esta ocasión vamos a trabajar algunas herramientas de geoproceso enfocadas principalmente a vectores, pero también habrá una que otra para raster. Esto es para que nosotros podamos practicar algunas de las actividades básicas dentro de un GIS, como pueden ser recortar capas a partir de un área de estudio, que en este caso tendría que ser un polígono que se va a definir como el polígono La Blanca, que es un acuífero, una división administrativa del acuífero en Zacatecas, a partir del cual vamos a hacer un compendio de información relacionada con geología, con modelos digitales de elevación, y también vamos a hacer una selección de pozos para esta área de estudio, pozos que hemos obtenido de REPDA, de Conagua, y entonces a través de ellos, de estos pozos, vamos a hacer un inventario en el cual a cada uno de esos puntos de pozos vamos a darles información de cotas, es decir, a partir del modelo digital de elevación, y a qué geología pertenecen de acuerdo a los polígonos en los cuales se encuentran emplazados dentro de la capa geología. Esa es la actividad que vamos a hacer en esta ocasión, así que acompáñanos. Bien, comencemos primero cargando nuestros modelos digitales de elevación que se encuentran dentro del ejercicio 1 de Geoproceso Data. Tenemos dos fuentes, una que es vectorial, otra que es de tipo raster. La raster son modelos digitales de elevación y la vectorial pues son curvas de nivel. Son dos formas de representar el relieve de la superficie terrestre. Entonces aquí vamos a seleccionar 4 TIFFs, que son los modelos digitales que componen nuestra estudio. Yo tengo un quinto que es el merge, la unión de estos modelos. Sin embargo, eso lo vamos a hacer en este momento. Como ven, 3 pertenecen a una zona y uno a otra zona UTM. Esto va a ser un problema puesto que en algunas capas vamos a tener sus sistemas de referencia coordenados en UTM, y ese va a ser el caso de las curvas de nivel. En este caso, los modelos digitales de elevación, como podemos observar en propiedades y en información, vamos a ver que se encuentran en coordenadas geográficas, así que este no tendría que ser ningún problema. Se pueden unir sin problema porque se encuentran en el mismo sistema de referencia coordenado. Recuerden que cada vez que uno hace un proceso dentro del QGIS y donde se implica más de una capa, estas capas en cuestión tendrán que estar en un mismo sistema de referencia coordenado. Esto es importante. Y bueno, también una cosa es cómo se encuentra visualizada nuestra información, en qué sistema de referencia coordenado se encuentra. Eso lo podemos ver en la esquina inferior derecha. Vamos a ver que yo ya lo tengo preparado para que se encuentre en la ITRF 2008 Lambert Conic Conform, que es la cónica conforme de Lambert específica para la República Mexicana y que ha sido diseñada por INEGI. Su código EPSG es el 6372. Esa va a ser la manera en cómo va a estar visualizada. Eso no quiere decir que mis capas de origen se encuentran en ese mismo sistema de referencia coordenado. Como ven, en este modelo digital de elevación se encuentra en el 4326. Ahora, vamos a la parte de unir nuestros modelos digitales de elevación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde la caja de herramientas que dice procesos. Esto lo podemos encontrar en Processing, en el menú principal, y dentro de Box Tools. Si no lo tuvieran, eso quiere decir que no está activado. Entonces tendríamos que irnos a complementos, administrar e instalar complementos. Vamos a esperar a que se carguen. En instalado tiene que estar forzosamente ese complemento que es Processing, y a pesar de que esté activado, no siempre lo está. Entonces hay que desactivar y activar. Ese es el proceso que tenemos que hacer, un switcheo que aplica en muchos casos dentro del entorno de los sistemas de información geográfica. Es un error que tienen los SIG, pero bueno, se puede resolver. Y de esa manera ya podemos acceder a nuestra caja de herramientas, en donde tenemos Merge como la principal herramienta para combinar
nuestras capas, ya sea vectoriales o de tipo raster. En este caso vamos a utilizar de tipo raster, que se encuentra en el apartado GDAL. Sin embargo, si queremos hacer una combinación de capas vectoriales, también lo podemos hacer con vector general y unir capas vectoriales. Sin embargo, nos vamos a ir en combinar en miscelánea raster. Como pueden ver, ahí se encuentran muy bien delimitados qué herramientas son para raster y qué herramientas son para vector. Entonces vamos a usar el combinar y en esta ventana tenemos que seleccionar nuestros rasters que queremos combinar. Recordemos que no todos los rasters que tengamos cargados los queremos en un mismo formato. Entonces, para seleccionar los que queremos para este proceso, tenemos que irnos a los 3 puntos suspensivos y ahí tenemos que fijarnos muy bien. Si ponemos Select All, vamos a seleccionar también Bing Virtual Earth. Esta es la imagen satelital que tenemos de fondo. Esa no la queremos unir, entonces la vamos a desactivar. También lo podemos hacer manualmente. Si se fijan, podemos activar y desactivar las casillas. Entonces aquí básicamente es como se nos haga más práctico. Entonces de aquí ya podemos ejecutar. Sin embargo, vamos a regresarnos a la herramienta para ver algunas otras actividades. Una de ellas, fundamental, es qué valor vamos a tener para los píxeles de entrada a los cuales no van a tener datos. Como ustedes pueden observar, nuestra información se compone de 3 modelos digitales de elevación que se encuentran en una misma zona y un modelo digital de elevación que se encuentra en la zona 14. Por lo tanto, entonces tenemos 2 huecos en la parte alta y la parte baja de la carta que se encuentra en la zona 14, y entonces esa información se llenaría automáticamente como si lo dejáramos por default en valor 0. Sin embargo, sabemos que el valor 0 para líneas de costa representa el nivel medio del mar, así que este podría ser una confusión porque no necesariamente el nivel medio del mar puede representar un valor nulo o valor sin dato. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Evidentemente nosotros no estamos en el mar, estamos en Zacatecas, por lo cual si dejamos el 0 no tendríamos ningún problema. Sin embargo, en el ámbito de los sistemas de información geográfica podemos definir este tipo de datos como menos 9.999. Esto es porque una elevación de menos 9.999 prácticamente nos haría pensar que es un error de dedo, o básicamente, si apunta en este sentido, es que es un valor que representa un píxel sin datos. Así que esto es fundamental tomarlo en cuenta. Ahora bien, para la combinación en la ruta que vamos a determinar para que se guarde la información, puede ser ya sea temporal. Sin embargo, temporal no es conveniente si es un producto que queremos mantener y posteriormente procesar. Entonces lo mejor es seleccionar su ruta donde se va a guardar. Sin embargo, cuando tenemos procesos muy largos y generamos información, en algunos casos esa información ya no la vamos a volver a usar. Entonces, para ese caso sí funcionaría la ruta de archivo temporal, que recuerden, si lo dejamos como temporal, guardamos nuestro proyecto, lo cerramos y a la siguiente que lo volvamos a abrir ya no se va a encontrar ese archivo. Por eso es que en este caso sí es conveniente que lo dejemos como temporal. Le damos en los 3 puntos suspensivos con una flechita muy pequeña que se encuentra hacia abajo, le ponemos guardar archivo y nos vamos a la ruta donde vamos a guardarlo, que es en data relieve RST, y ahí le vamos a poner merge. ¿En qué sistema de referencia coordenado se va a encontrar? Se va a encontrar en Geographic Coordinate System y le ponemos guardar. Entonces, el último paso es simplemente darle a ejecutar y esperar a que se genere el proceso. Ya acabó, le damos cerrar, apagamos todas nuestras capas con el ojito de ocultar las capas, solo prendemos Merge. Vamos a ver si realmente se guardó. Si dejamos
el cursor sobre la capa sin darle clic, vamos a apreciar la ruta donde está almacenada. Si tenemos una ruta muy larga que no nos hace sentido, eso quiere decir que se ha almacenado en un archivo temporal. Sin embargo, como ven, en esta ocasión sí lo tengo almacenado dentro de la carpeta Análisis Espacial, Ejercicios 1, Geoprocesos, Data, Relieve, RST y Merge Geographic Coordinate System, que es finalmente las coordenadas en las cuales se ha almacenado. Esto es importante. Esta estructura yo la recomiendo de gran manera porque sabemos dónde encontrar nuestra información. En la carpeta contenedora, que es Data, y tenemos diferentes temáticas de capas en donde fácilmente podemos acceder a la que nos interesa. Entonces, ahora bien, nos topamos con una problemática interesante. Si nosotros nos fijamos en cuáles son los valores máximos y mínimos de nuestra capa Merge, vamos a ver que para los valores 0 se encuentra el color negro y para los valores en blanco se encuentra la elevación máxima. Vamos a ver si es así. Vamos a activar nuestra capa, es decir, dejarla en azul, simplemente darle un clic en la capa y con identificar vamos a darle clic en lo negro. Vamos a ver, en este caso no reconoció nuestro valor, que en teoría tendría que ser 9.999 negativo. Vamos a ver qué ocurre. Y entonces lo que ocurre en este caso, en esta visualización, es como si nosotros tuviéramos una liga que la estiramos lo más que podamos. Entonces supongamos que es una liga roja y entre más lo estiremos, esa liga se va a tornar de rojo a blanco y vamos a tener algunos colores quizá rosados, un color cada vez menos intenso hasta blanco, y eso es lo que ocurre justo con nuestros modelos digitales de elevación. En este caso hablamos de imágenes. Si bien cuando nosotros referenciamos una imagen, sobre todo ocurre con las imágenes, los mapas antiguos, nosotros tenemos que poner muchos puntos de control para poder extender lo más que podamos nuestro mapa, por problemas de que ahí no había control terrestre o tal vez por el tiempo que ha pasado. Han sido mapas que se han perjudicado por el frío, por el calor, por la humedad, y entonces prácticamente nosotros al poner nuestros puntos de control hacemos que nuestro mapa sea prácticamente una hoja maleable que podamos estirar, hacerlo como queramos. Sin embargo, siempre va a estar acotado por un cuadro que en este caso lo podemos observar muy bien, a pesar de que nosotros teníamos 4 modelos digitales de elevación en donde se apreciaba en partes exteriores algunos cuadros. Entonces en este caso observamos que forzosamente esos cuadros se van a tener que llenar con un valor, porque a pesar de que nuestro raster sea maleable, lo podamos inclinar, rotar, lo que sea, hacerlo más chico, siempre va a tener se le conoce como un bounding box, es decir, una frontera de cuadrado. Entonces eso es lo que nosotros estamos apreciando aquí. ¿Cómo podemos resolver la rampa de colores? Primero, tenemos que irnos al histograma. Vamos a calcular el histograma. Esto lo hice desde las propiedades de la capa. Ya le podemos dar doble clic a la capa o botón derecho y propiedades a la capa. Y vamos a ver que efectivamente casi toda la información se carga al 0. Esto es, aquí tenemos una línea que va hasta casi los 120,000 píxeles con valores de 0 de elevación. Acuérdense que aquí en el histograma vamos a ver la frecuencia de valores en una gráfica. Sin embargo, nuestra gran cantidad de valores se encuentran entre los 1900 y 2300 metros sobre el nivel del mar y con una frecuencia máxima de hasta 5000 aproximadamente. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es en mínimo y máximo tenemos que acotar muy bien cuáles van a ser nuestras fronteras. Entonces le di clic en el botón
en el mínimo y le vamos a poner 1900. Aquí lo vamos a dejar en 1900. Y en máximo lo podemos hacer con el clic, con el dedo, o si no, simplemente directamente desde el teclado le ponemos 2200. Entonces, de esta manera le damos a aplicar y ya vemos un modelo que se asemeja más a la realidad. Ahora, no se aprecia el negro porque sigue siendo valores sin dato. Aquí en este caso vamos a ponerle menos 9999. Vamos a ver si sí respondió a la indicación que nosotros hicimos. Vemos que no, más bien sigue estando el 0. Así que vamos a ponerle 0 en transparencia en la parte de valores adicionales sin datos. La vamos a aplicar y listo. Ahí está nuestro modelo digital de elevación en un solo raster con un valor, una rampa continua que va de negro a blanco, de menor a máximo elevación. Sin embargo, bueno, pues si no nos satisface el color, podemos ir a simbología y en vez de gris monobanda, podemos ponerle en banda de pseudo color. Y para que aparezca esta banda que yo tengo en particular, que es básicamente la que se utiliza para la topografía, entonces tendríamos que irnos en la flecha para abajo y crear nueva rampa de colores. Nos vamos en vez de gradiente a catálogo CPT City, aceptar, y nos va a cargar toda la rampa de colores que tenemos precargada al instalar nuestro sistema de información geográfica. Como ven, ahí tenemos varias temáticas. Tenemos para temperatura, batimetría, topografía con batimetría. Entonces aquí, si nos vamos hasta abajo en todas las rampas, vamos a poder ver toda la diversidad y entre ellas se encuentra justo la topografía. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Ahora hay que darle clasificar para que podamos tener una rampa con colores asignados de manera correcta. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra información. Vamos a ver si realmente lo asignó como queríamos con nuestros valores máximos y mínimos. Vamos nuevamente a las propiedades de la capa y vemos que de acuerdo a nuestro histograma tenían que ser de 1900 a 2400 aproximadamente. Entonces nos vamos a ir a simbología y le vamos a poner 1900 a 2400 para que pueda tener más color nuestro mapa. Vamos a darle a aplicar, nos movemos un poco y ahí está nuestra información. Sin embargo, si nosotros apreciamos en el panel de capas, vamos a ver que tenemos una gran cantidad de valores para esta rampa de colores. A la postre, nosotros vamos a hacer mapas de salida en donde la simbología va a retroalimentarse de las capas que se encuentran en el panel de capas. Entonces, si nosotros tenemos en una simbología una representación de la rampa como en este caso, no es manejable. No es manejable porque son muchos datos. Entonces, para eso, en vez de continuo, nosotros podemos manejar intervalos y en vez de tener 150 intervalos, podemos tener 10 intervalos, por ejemplo. Le damos aplicar y vemos que sí, efectivamente cambia un poco el color de nuestro mapa. Sin embargo, ya 10 valores son manejables para una leyenda. Ahora bien, nosotros podemos asignarle también valores específicos aquí en tanto value como en etiqueta. Sin embargo, bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Incluso le podemos disminuir aquí la precisión. Lo podemos dejar así redondeado y no hay ningún problema. Le damos a aceptar y listo. Ahora, bueno, esta es parte del paso 1, que es empezar a cargar nuestra información. Vamos a generar un grupo con la barra que se encuentra debajo de capas en añadir grupo. Vamos a llamarle unión de capas porque tenemos que unir tanto
los modelos digitales de elevación como las curvas de nivel. Entonces ya están en este grupo todos los modelos digitales de elevación. Ahora tenemos que cargar nuestras curvas de nivel. Vamos a hacerlo directamente desde relieve SHP y ahí tenemos curvas de nivel. Repito, yo ya tengo reproyectada nuestra capa. Bueno, en este caso está transformada a cónica conforme de Lambert. Sin embargo, ese paso lo vamos a hacer en estos momentos. Vamos a cargar nuestras 4 curvas de nivel que van a representar nuestra área de estudio. Y finalmente, la última. Ahí están nuestras 4 curvas de nivel. Como se observa, están en diferentes zonas. Eso lo podemos apreciar incluso desde la carta, la clave de la carta. Recuerden que este es el nombre que tiene por default al descargar la carta topográfica 150.000 desde INEGI. Si nosotros nos vamos a la información del sistema de referencia coordenado, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso está en 32.614, que es un elipsoide WGS84. En el siguiente caso está en ITRF 92, ya es zona 13, y este es un elipsoide GRS80. En este caso estamos en ITRF 92, también es GRS80, y en la última capa también es 32.613, en este caso el elipsoide sí es WGS84. Nosotros queremos pasarlo a CCL ITRF 2008. Esto quiere decir que va a utilizar un elipsoide GRS80. Los dos, tanto GRS80 como WGS84, se encuentran en elipsoides globales. Así que son prácticamente semejantes. Sin embargo, para hacer un proceso dentro del QGIS, esto sí es muy delicado y no podemos hacer la unión de curvas de nivel si están en dos elipsoides distintos a pesar de que sean elipsoides globales. Así que el siguiente paso es reproyectar mis capas, todas ellas a CCL en ITRF 2018. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a vectorial y en herramientas de gestión de datos vamos a utilizar reproyectar capa. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es, para cada una de las 4 capas de curvas de nivel, reproyectar una por una a cónica conforme de Lambert. Sin embargo, esto sería tedioso. Y bueno, lo que sí tengo que explicarles en esta ventana es que la capa de entrada es, digamos, la capa que se va a proyectar o transformar. Recordemos que cuando se reproyecta una capa es cuando se encuentra en un mismo elipsoide, pero vamos a cambiar su proyección. Pero cuando hablamos de transformación, quiere decir que el elipsoide se encuentra en diferentes. Esto es, que sea en GRS80, representando el ITRF, o WGS84. Entonces, en este caso, ahí sí aplicaría la transformación. Así que lo siguiente que nos pide es el sistema de referencia coordenado al cual nos vamos a enfrentar. En la literatura se discute mucho que un sistema de referencia coordenado no puede denominar de esta manera al WGS84, porque por definición este ya representa coordenadas geográficas y significa que su elipsoide se va a ubicar en el centro de masa del geoide, es decir, es inamovible y a partir de él es de donde nosotros comenzamos a trabajar. Sin embargo, bueno, por practicidad del programa, también los WGS84 se encuentran definidos con un código de sistema de referencia coordenado, que en este caso es el 4326. Entonces, todo esto es lo que tenemos que hacer para cada capa. Evidentemente, cuando existe una transformación, aquí la tenemos que definir. Ya están predefinidas, más bien aquí las tenemos que seleccionar de acuerdo a la que nos den. Y finalmente
la ruta en la parte de reproyectada, tenemos que dar en la parte baja, tenemos que poner la ruta en la cual se va a encontrar almacenada nuestra información una vez hecho este proceso. Y finalmente la casilla que va a permitir que se cargue la capa una vez hecho este proceso. Bueno, como vamos a hacer el mismo proceso, entonces lo que vamos a poner aquí es escribir en la caja de herramientas reproyectada, reproyectar capa, le vamos a dar botón derecho y vamos a ejecutar como proceso por lotes. Este es como un batch, significa que en un mismo paso vamos a hacer el mismo proceso tantas veces lo necesitemos. En este caso lo haría para un solo proceso. Por ejemplo, reproyectaría o en su caso transformaría una capa. Sin embargo, nosotros lo queremos 4 veces, ¿no? Que es la F14A61, F13B79, F13B69 y F13B59. En este caso tenemos que aplicarnos para seleccionar correctamente la capa que queremos trabajar. Vamos a ver, primero va a ser la F13B59, F13B69, F13B79 y F14A61. Todas ellas queremos que estén en la cónica conforme de Lambert. Vamos a hacer esto para acá y este para acá para que se pueda apreciar muy bien. Cónica conforme de Lambert, cónica conforme de Lambert, cónica conforme de Lambert, cónica conforme de Lambert. Me parece que también hay una manera de rellenarlo automáticamente, ¿no? Rellenar hacia abajo, es decir, yo selecciono la primera opción y si le pongo doble clic, si le doy un clic sobre autorrellenar, le pongo rellenar hacia abajo y listo. Esto lo podemos hacer también, por ejemplo, con WGS84, le damos un clic, rellenar hacia abajo y todo lo pone en el mismo. Pero bueno, en este caso queremos que sea ITRF 2008, le damos clic para que lo rellene todo hacia abajo. Y ahora bien, vamos a analizar esta parte que me parece importante. Tenemos tanto el caso de la capa F13B59 y F14A61 con un elipsoide WGS84. Esto es porque los 32.613, 32.614, 32.615 y así sucesivamente están enfocados justo al WGS84. Entonces va a pasar de WGS84 a ITRF 2008, que en este caso, si se alcanza a apreciar, está en el elipsoide GRS80. Entonces, tanto la capa 2 como la capa 5 tienen que ser transformadas porque van a cambiar de elipsoide. En el caso de la F13B69 y F13B79 van a mantenerse en el mismo elipsoide que es el GRS80. Entonces aquí nos hablaría de una transformación, sino de una reproyección. Ahora bien, vamos a llenar el lugar donde se va a almacenar esta información. En el primer caso le vamos a poner vamos a ponerle CB de curva de nivel, F13B59 y lo pone por default en JPackage. Lo vamos a dejar en Shapefile y vamos a permitir el autollenado. ¿Cómo vamos a generar el autollenado? Se puede hacer el autollenado, recuerden que es para llenar los demás campos, ¿no? En este caso puede ser automático, puede ser con números o con valores de parámetros. Vamos a poner valores de parámetros a ver qué nos pone. En este caso lo que va a ocurrir es que va a repetir lo primero que yo puse, que es CBF13B59, que en este caso observo que no tiene sentido que se mantenga, entonces mejor lo elimino. Y entonces voy a llamar curva a nivel. $50
en línea F13B59-CCL. Vamos a agregarle el CCL para que nosotros sepamos en qué sistema de referencia coordenado se encuentra. Como estamos trabajando en la República Mexicana, es lógico que vamos a utilizar la proyección cónica conforme de Lambert que ha definido el INEGI para México. Ahora bien, vamos a darle ejecutar y va a ser el proceso de reproyección o en su caso transformación para cada uno de estos elementos en un solo paso. Entonces aquí nos va marcando qué es lo que va haciendo 1 de 4, 2 procesos de 4, 3 procesos de 4, 4 procesos de 4. Cerramos y vamos a ver cuál es el resultado. En este caso no lo ha cargado, pero aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestras capas ya en CCL. Vamos, está almacenado directamente en la capa, entonces en la carpeta. Entonces vamos a cargar los que dicen SHP en esta parte. Vamos a eliminar estos que nos pueden hacer ruido, los que ya utilizamos. Ahora hay algo importante, si nosotros consultamos la tabla de atributos vamos a ver que en algunas capas de curvas de nivel, la capa que nos interesa, que es altura o elevación, se encuentra denominada con diferentes nombres. En este caso es altura, en este caso vamos a ver su tabla de atributos, en este caso es elevación, en el otro caso es elevación y en el último caso es elevación. Entonces, para facilidad, si nosotros queremos unir estas 4 capas y que en un mismo campo se encuentre almacenada toda esa información de elevación, las 4 tienen que mantener el mismo nombre del campo. La única que no cumple esa condición es la carta F13B79. Entonces, en la tabla de atributos, nosotros vamos a generar un campo nuevo en el ábaco. Vamos a decir que crea un campo nuevo que se llame elevación con mayúsculas, que sea numérico, ¿sí? Y lo vamos a llenar con el campo y valor of field and value. Altura. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces ya tenemos un campo que sí cumple con ese propósito. Vamos a guardar la tabla de atributos, cerrar sesión de edición, cerramos y ahora sí ya podemos hacer un merge. Recuerden que nosotros habíamos recurrido a la misma herramienta, pero anteriormente en términos de raster. Ahora lo vamos a hacer en términos vectoriales, unir capas vectoriales. Vamos a darle doble clic, vamos a seleccionar en esta parte, si se fijan, es muy semejante al merge, a la ventana de merge de raster. En esta ocasión tenemos 0 ítems, inputs, porque no hemos seleccionado ninguno. Nos vamos a los 3 puntos suspensivos y ahí seleccionamos a todos. Observen a todas las curvas de nivel. Recuerden, aquí van a aparecer en esta ventana todos los vectores que estén cargados en la ventana de capas. En este caso, como solo tenemos cargados nuestras cuatro capas vectoriales, entonces son las únicas que van a aparecer, las 4 capas vectoriales que queremos unir. Otro punto importante a considerar es que al final de cada una de ellas se reconoce su sistema de referencia coordenado. Tiene que ser exactamente el mismo, si no, no va a unir todas estas capas, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a la flecha que da hacia la izquierda y ahora seleccionamos el sistema de referencia coordenado si es que nosotros lo deseamos, el sistema de referencia coordenado al cual van a mantenerse esa capa unida. Sin embargo, esto es opcional, porque si lo dejamos así, se va a mantener el sistema de referencia coordenado que ya lo tienen.
Y como todas tienen el mismo, que es cónica conforme de Lambert, entonces así se quedará. Lo único que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo, y en este caso lo vamos a hacer desde Shapefile. En Data Relieve SHP cambiamos GeoPackage, que es un formato que ya está predeterminado y es muy útil. Sin embargo, vamos a utilizar Shape. Vamos a retomar el nombre de curva de nivel 50L, y en este caso le vamos a poner Merge CCL. Y le vamos a dar guardar, ejecutar, y vamos a ver qué proceso es el que hace. Como ven, primero tenemos que apagar todas nuestras capas, excepto curva de nivel Merge. Y como ven, ahora sí ya se encuentra en una sola capa. Si nosotros abrimos nuestra tabla de atributos, buscamos elevación, y ahora sí toda nuestra información se encuentra en elevación. Si observan, mantiene la carpa, el campo altura, porque reconoce que en una de las 4 capas que nosotros hemos unido, al menos en alguna de ellas, utilizó altura como un campo que denota la elevación. Sin embargo, pues vemos que es la misma información que la que tenemos en el campo de elevación, para el caso de esa curva de nivel, que es la F13B79. Entonces, este proceso de llenar, editar la tabla de atributos para que en un mismo campo esté en su elevación, eso lo podemos hacer desde aquí también, pero bueno, lo hicimos previamente. Ahora bien, si se fijan, pues sí pertenece a esta carta. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es deseleccionar con esta herramienta, y el siguiente paso es mostrar nuestra información ya con nuestras 2 representaciones de relieve, tanto modelos digitales de elevación como curvas de nivel. Vean que son 2 formas de representarlo. Ahora hay que guardar nuestro proyecto porque ya hemos hecho algo importante. El siguiente paso es delimitar nuestra área de estudio, que en este caso va a ser la blanca, que es un shape de acuíferos. El shape de acuíferos evidentemente va a cubrir toda la República Mexicana. Nosotros podemos inferir que nuestra capa se encuentra en esta parte. Sin embargo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una consulta epsilon en cuestión de selección, y lo que queremos es que dentro de las características de este material didáctico que se muestran debajo en la caja de descripción, nos está diciendo que queremos como área de estudio el acuífero La Blanca. Entonces se ha abierto la tabla de atributos y lo podemos buscar por nombre de acuífero. Sin embargo, también lo podemos hacer por clave, que quizá sea más práctico. Tendría que ser clave del acuífero 3228. Ahí está. Y ese sería nuestra área de estudio. Como ven, ya está seleccionada. Vamos a deseleccionarla. Si lo queremos hacer directamente desde el epsilon, lo que tendríamos que hacer es irnos a campos y valores, buscar clave el acuífero. Aquí tendría que ser igual a, y tendríamos que poner el 3228. En este caso, como es un campo numérico, no tenemos que poner comillas simples en el atributo, que es el que tengo seleccionado. Vamos a seleccionar y nos da el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para generar una sola capa de este acuífero? Lo fácil es invertir selección y borrar todos los polígonos que se encuentran alrededor. Sin embargo, esto no es adecuado, porque recuerden que siempre es importante mantener
el origen, la información de origen de las capas. Entonces, lo que yo les recomiendo es darle botón derecho en acuíferos, ya una vez seleccionado nuestro acuífero de la Blanca, como ven, cae justo en el área donde se encuentran las curvas de nivel, y darle en exportar, guardar objetos como en formato shape. Vamos a guardarlo en este caso en DAS, SHP, le vamos a poner área estudio la Blanca. Yo estoy acostumbrado a no poner ñes, ni acentos, ni espacios. Utilizo guión bajo, aunque a veces no funciona. Estoy acostumbrado a ello porque de esta manera podemos evitar errores. Ahora, vamos a hacer una transformación porque yo quiero mi información en CCL. Está en WGS84. Vamos a hacerlo a CCL. Como ven, ya estoy haciendo varias cosas aquí. Puedo cambiar el formato si quisiera, sin embargo lo voy a dejar igual. Puedo cambiar la ruta donde se va a almacenar la información. Puedo hacer una reproyección o transformación según sea el caso. Pero también aquí hay algo importante. En esta casilla dice guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Efectivamente, tengo únicamente el objeto seleccionado que me interesa, que va a fungir como nuestra área de estudio. Entonces, de esta manera ya voy a extraer en una capa nueva únicamente esta área de estudio. Y finalmente, en la parte de hasta abajo, añadir archivo guardado al mapa cuando haya concluido, para no tener que cargarlo manualmente. Entonces vamos a darle a aceptar y finalmente tenemos nuestra área de estudio en este caso. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado al punto 2 y el punto 3, que son delimitar el área de estudio y unir las capas topográficas y también unir los modelos digitales de elevación. Bien, pues ya tenemos nuestros modelos digitales de elevación en un solo raster. Ya tenemos nuestras curvas de nivel también en una sola capa vectorial. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo trabajamos con el tema de los pozos, ya que son una gran cantidad y se encuentran dispersos por todo el estado de Zacatecas. Vamos a abrirlos y aquí, como observan, es un formato KML. Esto es que es apropiado para abrirse en Google Earth, sin embargo también se puede abrir en QGIS. Hay algunos problemas con ello, ya que no es tan compatible para los SIG, y es lo que vamos a comentar a continuación. Bien, pues si nosotros abrimos el KML en Google Earth, aunque no es tan adecuado porque es una gran cantidad de puntos y puede demandar muchos recursos a la computadora, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en puntos negros. Si yo le doy clic a un punto negro, veo su tabla de atributos. Sin embargo, no es compatible con la tabla de atributos que nosotros conocemos dentro del entorno de QGIS. Recordemos que aquí estamos en el entorno de Google Earth. Como pueden ver, pues tenemos los encabezados enlistados pero en columnas. Entonces, ese va a ser una primera problemática. Esto es porque al momento de pasarlos al QGIS va a ocurrir lo siguiente. Primero, pues es un elemento vectorial, entonces tenemos que abrirlo desde vector, en los tres puntos suspensivos y en Repda. Este es nuestro elemento que tenemos que agregar. Si lo vemos en detalle, va a tener que ser el que dice KML. Vamos a darle agregar y lo va a manejar como si fuera una capa vectorial normal. Sin embargo, al abrir la tabla de atributos, vamos a ver que la información se encuentra dentro del campo description. Si nosotros lo abrimos, ahí vamos a ver toda la información que en teoría tendría que verse
como se observa en pantalla en este momento, que tenemos el listado de longitud, latitud, regional, eh, titular, entre otros elementos. Este es un problema porque dentro del entorno de QGIS, cada campo tiene como máximo un límite en caracteres. Esto quiere decir que se llega a truncar la información. Si nosotros queremos ver toda la información en description, vamos a tener conflictos. Entonces, pues no es tan adecuado trabajar con KML. Es una lástima que estos datos con agua los proporcione como KML. Sin embargo, también es entendible que una de las razones por las cuales ocurre esto es por la facilidad con la cual la gente se familiariza con Google Earth en contraste con un programa de tipo SIG como puede ser ArcGIS, QGIS o GeoSig, entre otros. Y ya no decir de GRASS, que es un programa un poco más complejo. Entonces, bueno, lo que pretendemos ahora hacer en este ejercicio es hacer un recorte. Se puede ver desde dos conceptos distintos. Hacer un recorte de la capa de puntos al área de la blanca o hacer una selección espacial. En este caso, ¿qué diferencia hay? Si nosotros hacemos un recorte, principalmente nos referimos a vectores como pueden ser líneas o polígonos. O en el caso de rasters, también con los modelos digitales de elevación o imágenes satelitales, fotografías aéreas. Sin embargo, con puntos podemos observar que muy difícilmente los puntos van a coincidir con la frontera del polígono que va a fungir como recorte. Entonces, en todo caso, lo que se hace es que sí, efectivamente funciona la herramienta desde la caja de herramientas, la herramienta clip. Aquí como lo vemos, cortar, es decir, puede cortar los puntos, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Desde vectorial, herramientas de investigación y seleccionar por localización. En este caso, la lógica sería la siguiente. Tenemos seleccionar los objetos de qué capa. Pues lo queremos de la capa de Zacatecas. Entonces está bien, es la capa de los pozos de agua. Y bueno, que intersectan con la capa, en este caso puede ser la capa de la blanca. Si ponemos acuíferos, sería con la intersección de de todos los acuíferos con delimitación administrativa de toda la República Mexicana, lo cual no tendría sentido porque los puntos están dentro de la República Mexicana y en concreto dentro del estado de Zacatecas. Entonces, más bien, trabajaríamos con la blanca. En todo caso, podemos hacer una serie de consultas espaciales de acuerdo a su geometría. Por ejemplo, puntos que intersectan con la blanca o puntos que contienen la blanca, en este caso sería lo contrario a puntos inconexos con la blanca, que coincidan también entre ellos dos con igual, que tocan la blanca, es decir, que se encuentran dentro, que solapan, es decir, que se encuentran sobrepuestos o están dentro de la blanca. En fin, nosotros podemos seleccionar una gran cantidad de estas opciones. Yo lo voy a hacer como intersectan, voy a hacer la ejecución. Aquí me manda un mensaje de error, sin embargo, cuando hago a un lado la ventana, veo que efectivamente seleccionó todos los puntos que se encuentran dentro del polígono La Blanca. Esto es interesante, ¿no? Una vez que hacemos la ejecución y ya tenemos nuestros elementos eh, deseados de manera seleccionada, ahora es muy simple hacer una sola capa en cuestión de pozos de agua de la blanca. Simplemente a Zacatecas Point, que está en KML, le ponemos exportar, guardar objetos como. Aquí ya le vamos a cambiar el formato, si se fijan, dentro de la capa de la ventana de capas está en KML y en la ventana está como formato shape. Entonces ahí vamos a buscar en los tres puntos suspensivos
Nuevamente, en los tres puntos suspensivos de nombre del archivo, ahí voy a buscar dónde voy a guardar esta información. Lo voy a guardar en Repda, pero ahora ya no va a ser KML, sino SHP. Dentro de SHP ya voy a poner pozos Repda, Repda, la blanca. Perfecto. Ahora simplemente le doy guardar. Y otra cosa, un punto importante es guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Es decir, todos aquellos puntos que se encuentran seleccionados ya dentro de el polígono la blanca son los que voy a exportar. Y ahora, ¿en qué formato? Pues va a estar en CSL. Aquí es donde estamos ya utilizando pues en su máximo esplendor esta ventana, puesto que hemos cambiado el formato. Evidentemente hemos asignado una ruta de guardado que ya hemos hecho. Estamos haciendo en este momento una transformación porque hay que recordar que los KML se encuentran en un elipsoide WGS84, que es un elipsoide global. Por lo tanto, se encuentran en coordenadas geográficas. Ahora las estamos pasando en coordenadas métricas a través del elipsoide GRS80, que es otro elipsoide, por eso es la transformación, y a la proyección cónica conforme de Lambert. Es con los parámetros que ha definido INEGI. Así que lo único que resta es verificar que está activada esta casilla que se encuentra hasta abajo para que una vez que concluya el proceso cargue la capa y darle a aceptar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está procesando la información y en unos momentos ya vamos a ver el resultado hecho. Bien, pues una vez que ha pasado un tiempo de proceso, ya vamos a tener nuestro resultado, ahora sí, de los pozos Repda de la blanca. Vamos a ver qué información tienen. En la tabla de atributos, como ya había mencionado, ahí se encuentra su información relacionada con los datos que se han recopilado para cada pozo. Sin embargo, por cuestiones de manejo de formatos, es difícil mostrarlos en formato shapefile. A esta información le vamos a agregar información relacionada con la cota en la cual se encuentran los pozos y también la geología en la cual caen. Esto es a través de información que también les hemos proporcionado. Sin embargo, en este siguiente paso vamos a comenzar a hacer recortes. Vamos a generar un grupo que se llama recorte. Falta otro que se llame área de estudio, que lo voy a poner entre pozos Repda, entre recorte y unión de capas. Si se fijan, ahí hay una línea horizontal que se pone en diferentes tamaños. Esto indica dónde vamos a abonar nuestro grupo. Por ejemplo, si yo pongo en esta posición área de estudio, se va a poner dentro de recorte. Si yo la bajo un poquito más y esa línea horizontal se hace más grande, se va a poner entre recorte y unión de capas. Y ahí vamos a poner nuestra área de estudio. Bien, entonces ahora vamos a agregar la capa de rocas que se encuentra dentro de data, geología y rocas. Esta es una fuente de INEGI y representa la geología. Vamos a darle añadir. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver en qué sistema de referencia coordenado se encuentra. Está en cónica conforme de Lambert, pero necesitamos saber qué otras características tiene esta proyección, porque pudieras no ser la que ha generado INEGI. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una reproyección o transformación en su caso a cónica conforme de Lambert, pero de la INEGI. Entonces vamos a darle botón derecho, exportar, guardar objetos como,
3 puntos suspensivos en archivo, nombre de archivo, y en data nos vamos a geología, y aquí ponemos rocas-ccl. Vamos a cambiarle por cónica conforme de Lambert de México y vamos a ver qué es lo que hace. Listo, ahora sí, eliminamos el de rocas y ya ha generado la transformación que nos interesa. Esto es importante porque si no, no va a poder hacer el recorte. Recuerden que cuando vamos a utilizar por lo menos 2 capas en un proceso, en este caso es en la herramienta de geoproceso de recorte, la información tiene que estar en el mismo sistema de referencia coordenado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso es que estamos retomando constantemente la información de los videos anteriores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ahora sí utilizamos cortar. La capa de entrada va a ser rocas CCL, y la capa de superposición va a ser en este caso la blanca, es decir, va a ser un recorte con ella. Vamos a guardar el archivo, lo vamos a hacer desde la carpeta contenedora data en geología, y aquí le vamos a poner rocas merge de recorte y CCL para que sepamos bien qué representa cada una de estas capas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ejecutar el proceso, vamos a cerrar, vamos a apagar la capa de la blanca y aquí ya tenemos nuestra información de geología. Vamos a apagar rocas y ahí está nuestra información. Ahora tenemos que hacer el recorte de las curvas de nivel y de los modelos digitales de elevación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nuevamente vamos a utilizar cortar, ya que vamos a recortar en este caso curvas de nivel. No es lo mismo para los formatos raster, como ven, para ello tenemos GDAL, donde dice cortar raster por capa de máscara, que es lo que nos interesaría a nosotros. Recuerden que capa de máscara es el polígono que tenemos aquí en este momento de la blanca. Entonces cumple la misma función, pero para 2 formatos distintos. Vamos a empezar con las curvas de nivel y entonces seleccionamos aquí la curva de nivel Merge. Es fácil identificarla por el nombre que yo le he dado. Recuerden, no olviden la nomenclatura para saber en qué consiste cada una de estas capas, ya que hemos hecho varias hasta este momento. Vamos a delimitarlo con el área de estudio de la blanca y en cortado vamos a buscar el archivo donde se va a guardar. En este caso son curvas de nivel, nos vamos a la carpeta contenedora data, a relieve, shape, y ahí seleccionamos el de merge y en vez de merge le ponemos clip. Ahí está. Le damos ejecutar. Vamos a ver qué hace. Efectivamente hace el recorte para nuestra área de estudio. Ya podemos apagar las curvas de nivel que hemos unido y en este momento hacemos el zoom a nuestra área de estudio y está perfecto. Ahora vamos a hacer el recorte del raster, que sería este modelo digital de elevación que tenemos aquí. Hay que mencionar lo siguiente. Tenemos 2 tipos de forma de recortar un raster. Uno por medio de la máscara, que en este caso es la blanca. Es una delimitación en polígono, por eso se le conoce como máscara. Pero también puede ser por extensión. Por extensión yo aquí tendría que delimitar un polígono regular, tendría que ser un cuadrado o un rectángulo con sus coordenadas en latitud y longitud máximas y mínimas. Sin embargo, pues nuestra estudio es un polígono irregular, así que es por eso que vamos a utilizar la primera opción, que es capa de máscara. En esta ocasión, nuevamente
ponemos nuestra capa de entrada que va a ser Mesh, o como ustedes la hayan puesto, pero tiene que ser el modelo digital de elevación que hemos unido de los 4 modelos digitales de elevación que proporcioné. Ahora la capa de máscara, en este caso es la blanca. Vean que coinciden los mismos códigos EPSG. Ah, caray, en este caso no coinciden, ¿no? Aquí hay un error. Bueno, no es error, más bien nos faltó un proceso. No coinciden los sistemas de referencia coordenado, por lo tanto, no va a ejecutar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es previamente a este paso, reproyectar, o en este caso, transformar más bien nuestro sistema de referencia coordenado del modelo digital de elevación. Y aquí se ve, es Geographic Coordinate System, son coordenadas geográficas. Entonces, tenemos que reproyectar la capa de modelo digital de elevación que tenemos aquí presente. Esto lo vamos a hacer dándole botón derecho, exportar, guardar como. Si se fijan, es un paso semejante. Evidentemente va a ser en Geotiff. Vamos a seleccionar ahora, en vez de Merge, vamos a poner Clip o Mask, más bien de máscara. Le ponemos CSL en vez de Geographic Coordinate System y le ponemos MDE para que sepamos bien a qué se refiere. Ahora bien, vamos a cambiar su sistema de referencia coordenado y como observan, si yo le dejo el que tenía, que es el 4326, las unidades que maneja para representar la resolución están en grados, entonces quizá no nos digan mucho, nos dicen más cuando las coordenadas están, las dimensiones están en metros. Esto quiere decir, como lo está ahorita, esto quiere decir que las unidades que retoma para denotar la resolución lo hace a partir de las unidades del sistema de referencia coordenado. Si tenemos solo WGS84 va a estar en grados. Si tenemos UTM o cónica conforme de Lambert van a estar en coordenadas métricas. Así que ahora ya solo resta activar esta casilla que es para que cargue el raster una vez concluido el proceso y aceptar. Vamos a esperar a que haga el proceso. Nuevamente tiene los huecos que no tienen datos. Esto lo podemos resolver de la siguiente manera. La capa de abajo que dice Geographic Coordinate System sí tiene una rampa de color con un estilo correcto. Entonces le damos botón derecho en estilo, ponemos copiar estilo y botón derecho, estilo, ahora esto es en la cónica conforme de Lambert y pegar estilo. Aquí solo sería quitar el valor sin dato que es 0. Y listo, ya está. Entonces ahora sí, ya puedo hacer mi recorte de esta área. Lo voy a hacer cortando la máscara. A partir de la máscara, selecciono aquí el modelo digital de elevación Merge, ahora sí CCL, y que sea concordante con el sistema de referencia coordenado de la blanca. Ahora bien, en este caso no tengo que hacer ninguna transformación, solo aquí tengo que establecer un valor que lo voy a poner de menos 9999 para denotar sin datos. Si yo creo una banda alfa también puedo, eso es opcional, la de menos 9999, ya que si creo una banda alfa lo que va a ocurrir es que va a generar dos rasters, uno con la información de elevación y otro con la máscara que únicamente, la máscara externa, es decir, lo que está afuera de la máscara. Lo que en otros términos podríamos decir que es la parte que no tiene datos. Entonces, si la creamos, ya automáticamente podemos eliminar esa parte de sin datos. Finalmente, vamos a guardar nuestra información en cortado. Le vamos a dar guardar archivo. Y en esta ocasión nos vamos a, en nuestro
nuestra carpeta contenedora data, relieve, y en raster vamos a guardarlo como MDE mask CCL. Ahí está. Vamos a darle a ejecutar. Vemos cuál fue el proceso en el grupo de recortar. Lo vamos a poner. Vamos a apagar el raster. Y ahí tenemos nuestro modelo digital de elevación. Ahora vamos a tenerlo que editar. Vean que nuestros valores van de 0 a 2581. Es decir, está estirando la rampa de colores al máximo. Por eso es que no tenemos valores 0, porque entre otras cosas ese valor no existe. Así que vamos a trabajar esta capa dentro de propiedades. Nos vamos a histograma. Le damos a calcular histograma. Vemos que hay picos en esta parte. A nosotros nos interesa desde el 2000 hasta el 2000. Vamos a ponerle 2200. 2200. Y aquí 2000. Ese va a ser nuestro máximo y mínimo en elevaciones. Y ahora ya tenemos algo más formal. En este caso, banda de transparencia pues va a ser la banda alfa, que va a ser la que va a contener toda aquella información que se encuentra por afuera de nuestra capa de máscara. Y ahora nos vamos a Symbology, a simbología. Nos vamos a banda de pseudocolor. Ya tenemos nuestra barra de topografía. Vamos a clasificar y aceptar. En este caso vamos a ver qué ocurrió. Bueno, hay que ponerlo de 2000 a 2200, creo que era, ¿no? Aceptar. Y ahora sí, ya tenemos nuestro modelo digital de elevación que se ve de una manera más correcta. Se ve con sus curvas de nivel, se ve con sus pozos de agua y con la geología del lugar, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos hecho mucho hasta aquí. Vamos a guardar nuestro proyecto, ya que se puede estropear si no lo guardamos y ocurre algo inesperado. Bien, pasamos a la última parte. La última parte consta en lo siguiente. Nosotros tenemos nuestros pozos de agua. Aquí está en su tabla de atributos. A mí me interesa que tenga cada uno de estos elementos, es decir, cada uno de estos pozos, que tenga su cota y que tenga además la geología en la cual se emplaza este pozo. ¿Cómo lo podemos hacer? Sabemos que tenemos la ubicación de nuestros pozos, pero también que tenemos información que le corresponde tanto de elevaciones como, que es lo que estamos viendo, como de geología, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a quitarle el sólido y vamos a ponerle un color rojo y aceptar. Aquí están nuestros límites. Ahora lo vamos a hacer con una herramienta que se conoce Simple Raster Value. Por un lado. Muestra valores raster. En ella nos van a pedir que seleccionemos nuestros pozos a los cuales queremos adicionarles un valor de una capa raster. En este caso nos interesa que sea un modelo digital de elevación. Vamos a poner el modelo digital de elevación que hemos unido en cónica conforme de Lambert. Y el nombre de la columna se va a llamar cota. Así lo vamos a poner. Es más, le podemos poner también la fuente que hemos utilizado. En este caso es Continuo de Elevación Mexicano.
Este es el campo que va a crearse dentro de la tabla de atributos de pozos Repda con la información que va a contener cada uno de los pozos a partir de este modelo digital de elevación. Y finalmente vamos a guardarlo como temporal en este momento, ya que falta hacerlo también para polígonos. Aquí está el muestreado, que es el que hemos generado en estos momentos. Vamos a ver su tabla de atributos y en efecto aquí se encuentra la información de cota para cada uno de esos pozos. Ahora lo que nos resta es generar otra columna, pero ahora con los polígonos. Bien, pues entonces ya tenemos nuestra tabla de atributos muestreado. En este caso es temporal, ya que hemos agregado una columna a los pozos de agua con información de cotas, pero queremos agregarle ahora la información que tiene cada uno de esos pozos sobre geología según su ubicación con respecto a los polígonos que tenemos de la capa roca. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar unión en la caja de herramientas, unión, y lo que va a hacer es unir todos los atributos de rocas, del polígono de rocas, a cada uno de los elementos de acuerdo a su ubicación. Así que vamos a seleccionar, vamos a abrir ese complemento, el complemento unión, seleccionamos nuestra capa que es muestreado y ahora vamos a seleccionar nuestra capa de rocas, el mesh que es el recortado y en proyección CSL. Coinciden las dos y ahora vamos a guardar nuestra información. Ahora sí, porque ya nos interesa tener el compendio de toda esta información. Entonces nos vamos a Data, que es nuestra carpeta contenedora, a Repda. Va a ser un shape, va a ser pozos Repda, la blanca, pero le vamos a agregar la cota y le vamos a agregar geología. Guardar, ejecutar. Vamos a esperar el proceso. Vamos a cerrar, ya lo generó. Si se fijan, tenemos la indicación de que en este momento está activada una capa con formato temporal, que es este chip que parece también como cochinilla. Ya no lo necesito porque tengo este otro de arriba, que es ya el compendio general. Si nosotros lo abrimos, vemos nuestra tabla de atributos de Repda hasta el campo icon y después nuestro campo de cota del continuo de elevación mexicano y posteriormente toda la información relevante relacionada con la geología, que es básicamente con la capa de rocas. Así que este es el propósito de haber hecho todo este proceso, tener un compendio en nuestros pozos ya con toda esta información y aprovechar a hacer algunos recortes de estas capas a través de un área de estudio. Estos son herramientas de geoproceso que vamos a estar utilizando continuamente en varios proyectos y es por eso la finalidad de este trabajo. Así que lo único que resta es guardar nuestro proyecto y con eso concluimos. Muchas gracias. Hasta luego.